En esta clase vamos a revisar los tipos de medios para acceso a la red. Los medios más comunes para la conexión de redes son los cables UTP, la fibra óptica y la conexión inalámbrica. En cuanto al cable UTP, las señales son patrones de pulsos eléctricos. En el caso de la fibra óptica, las señales son patrones de luz. Y en el caso de las conexiones inalámbricas, las señales son patrones de transmisiones de microondas. Hablando específicamente del cableado UTP, este es un cable de par trenzado, es el más usado dentro de las redes de área local y utiliza conectores RJ45 en sus extremos. Los tipos de cables de par trenzado tenemos UTP, FTP y STP. Dentro de UTP tenemos par trenzado, son sin blindaje, de bajo costo, son fáciles de instalar y en sus puntas se usa el conector RJ45. Para el caso del cable FTP, sus pares no están apantallados, pero disponen de una pantalla metálica que envuelve a los 4 pares para mejorar su nivel de protección ante interferencias. También usa los conectores RJ45. Para el caso del cable STP, es un par trenzado con blindaje. Cada par tiene una cubierta de malla conductora que actúa de pantalla ante interferencia. Y en el grado de protección es mayor que el ofrecido por un cable UTP. El inconveniente del STP es que es un cable demasiado robusto, es caro y difícil de instalar por su poca flexibilidad. Usa conectores RJ49 en sus extremos. Dentro de lo que son los cables UTP existen categorías que van desde la categoría 3 hasta la 10, aunque en esta clase hablaremos de aquellas categorías que más se usan en redes LAN, que es de la categoría 3 hasta la 6A. La categoría 3 transporta hasta 10 megabits por segundo, la categoría 5 transporta datos hasta los 100 megabits por segundo, la categoría 5E transporta hasta 1000 megabits por segundo, la categoría 6 transporta datos de 1 gigabit por segundo y la categoría 6A transporta datos de 10 gigabit por segundo. El cable UTP se rige bajo el estándar TIA-EIA 568 que describe las asignaciones de los códigos de color de cada hilo a los pines. Existen varios tipos de cables, como son el cable directo o el cable derecho de Ethernet, que se utiliza para conectar un host con un switch y un switch con un router, y tenemos cables cruzados o crossovers Ethernet que se usan para interconectar dispositivos similares, como para conectar de un switch a un switch o un host a un host o de un router a otro router. Para el caso de la fibra óptica, este tipo de medio permite la transmisión de datos a través de distancias más extensas y con mayores ancho banda que un cable UTP. La fibra óptica es un hilo flexible, extremadamente delgado y transparente de vidrio muy puro. Los pulsos de luz son generados generalmente por láser o por diodos emisor de luz LED. La fibra óptica se puede clasificar en fibra óptica monomodo, que se usa para larga distancia, y fibra óptica multimodo para enlaces más cortos. Los conectores de fibra óptica más conocidos son el conector ST para conexiones de multimodo, SC para conexiones de multimodo y monomodo, y conectores de tipo LC para multimodo y monomodo. Para el caso de las redes inalámbricas, estas se rigen por el estándar IEEE 802.11, que es la tecnología de LAN inalámbrica comúnmente denominada Wi-Fi. Para crear una red inalámbrica se requiere de ciertos equipos dentro de la red. Por ejemplo, se requieren de punto de acceso inalámbrico llamado Access Point o AP, y se requieren de equipos que tengan adaptadores de NIC inalámbrica. En el caso de los Access Point, estos equipos conectan las señales inalámbricas de los usuarios y lo conectan a la red por medio de cobre. Por ejemplo, tenemos el caso de los routers inalámbricos domésticos y de pequeña empresa que integran funciones de router, o sea, hacen routing de la red, de switch, es decir, pueden conectar varios equipos a la vez, y de AP, de acceso a la red inalámbrica en un solo dispositivo. En el estándar 802.11 tenemos varias normas, por ejemplo la 802.11a,
que opera en la banda de frecuencia de los 5 GHz y hasta 54 megabits por segundo, la 802.11b que opera a 2,4 GHz hasta los 11 megabits por segundo. Tenemos la norma 802.11g que opera a 2,4 GHz hasta los 54 megabits por segundo, la 802.11n que opera en los 2,4 y 5 GHz, que va de los 150 a 600 megabits por segundo. Tenemos la 802.11ac que opera a 5 GHz y va desde los 450 megabits por segundo a 1,3 gigabits por segundo, y la 802.11ad que opera en la banda de 2,4 y 5 GHz con velocidades teóricas de hasta 7 gigabits por segundo.